Bien, muy buenos días para todos. Entonces empezamos nuestra clase del 10 de agosto. Para el día de hoy vamos a trabajar lo relacionado con una pequeña aplicación que vamos a desarrollar para hacer comunicación Bluetooth con los módulos de comunicación Arduino, ¿de acuerdo? Anteriormente habíamos trabajado entonces en todo lo que tenía que ver con el envío desde el aplicativo móvil hacia el Arduino, ¿cierto? En esta ocasión lo vamos a hacer al revés. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vamos a enviar es la información de unos sensores, la vamos a enviar al Bluetooth, por Bluetooth, al celular y vamos a poder ver en tiempo real lo que nos están mostrando los sensores. Entonces, lo primero que les voy a mostrar a ustedes es un código en Arduino, como lo pueden ver en la pantalla. Y en este código de Arduino lo que estamos haciendo es tomar la información por los sensores y enviarlas por el puerto serie. En este caso vamos a trabajar varios sensores, que ¿cuáles son? El sensor DHT, que es un sensor de temperatura y humedad, y también vamos a utilizar una fotocelda para hacer la medición de cuánta luz está captando esa fotocelda utilizando el puerto analógico. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, pues vamos a asociar unas variables que son entonces sensor de luz que va a estar en A0. Vamos a poner entonces dos variables que son lectura de luz y valor de luz. Y vamos a configurar ese sensor, lo vamos a configurar entonces como entrada, el sensor de luz, o sea, A0, y lo voy a poner como una entrada. Y vamos a poner el puerto serie a 9600 baudios por segundo. Como el sensor DHT, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a definir. Eh, Recuerden ustedes que este no es de tipo analógico, sino que lo podemos trabajar entonces con características digitales. Entonces, para poder leer este sensor, entonces en el void loop lo que voy a poner es temperatura igual a dht.read temperature, y esto básicamente lo que me está haciendo, esto que está subrayado, es leer y almacenar la temperatura del sensor. Y también voy a llamar la variable humedad, que me va a decir cuánto es la humedad. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque pues este sensor tiene una librería y estamos utilizando esa librería. En la siguiente línea, entonces lo que hacemos es leer el puerto analógico A0 en donde está conectada la fotocelda, ¿de acuerdo? Y luego de eso hacemos un mapeo. ¿Y qué hacemos con ese mapeo? Pues sencillamente lo que nos va a dar es la luminosidad de 0 a 100, tomando en cuenta qué cosa, la lectura de la luz que se hizo entonces por el puerto A sub 0, estoy diciendo, estoy escalando de 0 a 1023, y de ese 0 a 1023, que recuerden que es la característica digital, la voy a llevar de 0 a 100. Ya teniendo los valores, lo que voy a hacer entonces es que voy a enviar por el puerto serie. Recuerden que cuando nosotros hacemos comunicación por el puerto Bluetooth, realmente lo que nosotros estamos haciendo es el envío de información por puerto serie, solamente que el medio es inalámbrico, ¿cierto? Entonces lo que voy a escribir es en el puerto serie, ¿qué es lo que voy a enviar? Sería el punto print temperatura. Entonces, temperatura, ¿qué es? Es esta variable que tengo aquí. Entonces me llega temperatura y grados centígrados luego mando una barra. Si ustedes se dan cuenta en esta línea, voy a enviar una barra. Esa barra vertical, ¿qué es lo que me va a servir? Me va a servir de separador. ¿Por qué? Porque si yo escribiera, y voy a escribir aquí un comentario en el código de Arduino, yo recibiera, si no utilizara esta barra, yo haría lo siguiente. 37, lo que estaría enviando por el puerto sería así, 37 grados centígrados, digamos 64 porcentaje, 64%, 64%, 64% y digamos que 29% de luz. Entonces, si se da cuenta, a usted le llegaría en la cadena del puerto serie algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros enviamos una cadena, fíjese que ya deja de ser un char, sino que yo lo vuelvo una cadena, un string.
cuando yo hago esto y voy a enviar varios valores por el puerto serie que obedecen a valores de sensores, yo siempre debo de enviar dentro de esa cadena un carácter que me pueda a mí ayudar para definir de dónde a dónde va un dato. ¿Qué quiere decir? Que desde que yo empiezo hasta que aparece la barra, ya yo sé que el distanciador entre dato y dato es una barra. ¿Qué quiere decir? Que aquí empezó el dato y en la barra terminó. Luego de la barra aparece otra vez el dato y aparece otra vez el distanciador y así sucesivamente. ¿Esto para qué se hace? Esto se hace de manera tal que usted pueda identificar cada uno de los datos que usted está enviando. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, entre el 64% y el 29%, no hay diferencia alguna. Ambos son porcentajes, entonces tú no vas a terminar sabiendo si pues, fue humedad o si fue cantidad de luz. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta dentro del proceso que uno vaya a realizar, ¿de acuerdo? Entonces este sería el código que utilizaríamos en Arduino. Solamente tomo la lectura y envío la lectura por el puerto serie. Obviamente el Bluetooth va a estar conectado al puerto serie y por allí voy a estar enviando todo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Bueno. Profesor, se le oye demasiado demasiado. ¿A todos me escuchan entrecortado o solamente es Macías? Yo lo escucho bien, profesor. Que puede ser la velocidad de tu internet en este momento. Si el resto me escucha bien, quiere decir que es la velocidad de tu internet la que está teniendo problemas. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Dale. Bien, entonces, esta sería la primera parte como para que vieran ustedes qué es lo que uno hace en el código de Arduino. Insisto, el Bluetooth, recuerden que el módulo Bluetooth tiene RX y TX. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que conectar eso ¿a dónde? El Bluetooth lo voy a tener que conectar a los pines 0 y 1 del Arduino. Otra manera de hacerlo es declarar pines adicionales de RX y TX. Tendríamos entonces que, si no lo quisiéramos utilizar en 0 en 1, en los pines 0 y 1, lo podríamos utilizar en otros pines, pero tendríamos que utilizar la variable numeral define y definirlos entonces como que van a trabajar por comunicaciones. Eso sería lo lógico que tendríamos que hacer si no lo quisiéramos en 0 y 1, pero pues es una variación muy sencilla de realizar. Entonces, ya entendiendo qué era lo que hacíamos nosotros en el Arduino, entonces ahora lo que vamos a realizar es la aplicación entonces que nos permite trabajar a nosotros. Entonces, la voy a hacer en tiempo real aquí con ustedes. ¿Qué vamos a tener en esa te voy a revisar el chat, profe, ahora a mí me suena entrecortado. No, tiene que ser el internet de ustedes, muchachos. De todas formas, tranquilos que la clase queda grabada, entonces la van a poder ver en diferido, no hay ningún problema. Entonces vamos a poner aquí una etiqueta. En esta etiqueta, entonces, vamos a poner en el texto para la etiqueta con recepción de datos por Bluetooth. Listo. Eso es lo que vamos a poner primero inicialmente. Vamos a poner aquí, esto es la primera parte. Vamos a poner aquí una disposición. En disposición vamos a poner una disposición horizontal en esta parte. Voy a sacar entonces, como voy a hacer una conexión por Bluetooth, entonces tengo que sacar un list speaker o un selector de lista en español. Entonces, en este señor de aquí le vamos a poner conectar. La variable texto, entonces conectar. Listo, ya tenemos aquí el conectar. Vamos a poner otro botón que me haga el desconectar.
Vamos a meterlo aquí en este list, en este cuadrito de texto. Y vamos a ponerle aquí en su atributo texto, desconectar. Listo, ya lo tenemos aquí en desconectar. Vamos a moverlo, pero me gusta primero que vaya el conectar, luego el desconectar. Y vamos a poner un label adicional. Label, etiqueta, aquí está. Y en esta etiqueta vamos a poner el estado. Y vamos a poner aquí estado de conexión. Este estado va a ser el estado de conexión. Listo. Este va a ser, aquí me va a salir entonces si está conectado o no. Vamos a poner otro label debajo aquí. Y vamos a decirle aquí que en este label me diga aquí sensores. Sensores. Esto estoy manejando los atributos texto. Aquí voy a poner sensores. Y vamos a poner entonces en disposición para que nos quede ordenado. Los vamos a poner aquí en disposición horizontal. ¿Qué vamos a poner? Entonces vamos a poner un primer label. Voy a poner varias disposiciones horizontales porque voy a hacer 3 de estas. Entonces, para no estar subiendo y bajando, las voy a dejar aquí. Entonces, sensores, y vamos a ver que la interfaz del usuario, y aquí vamos a poner un label. Entonces, a este label, que es el label 4, le voy a poner entonces temperatura. Y voy a poner, en este que le puse, vamos a poner temperatura 2 puntos. Vamos a poner otro label aquí. Vamos a cargarlos aquí. Por una extraña razón me va a tocar el ancho, vamos a ponerlo a todo el contenedor. Ministro, los labels no es necesario de colocarlo en una disposición horizontal. Eso es presentación, ¿de acuerdo? Eso es como tú quieras organizar las cosas. A mí me gusta ponerlos así para que se vean mejor. Otro aquí. Y el orden. Sí, o sea, tú siempre debes de tratar de que la aplicación te quede lo más bonita posible, ¿no? En la etiqueta 6 vamos a poner humedad. Humedad 2 puntos. Y voy a traer otro label por aquí. Y otro label por aquí. Luz. Listo. Aquí que hay que tener en cuenta, muchachos. Ya aquí tenemos básicamente toda la construcción de la aplicación, lo que vamos a tener aquí. Entonces, aquí, así como a manera rápida, entonces aquí tengo conectar el selector de lista, desconectar el botón 1, estado de conexión, etiqueta 2. Sensores, pues es un label que no lo voy a utilizar. Temperatura es la etiqueta 4. El valor de la temperatura está en la 5. El valor de la humedad está en la 7. Y el valor de la ¿qué? De la luz, de la cantidad de luz, está en la 9. Esos datos son necesarios. Entonces, ¿qué vamos a traer? De sensores, vamos a traernos el reloj.
¿Por qué reloj lo voy a necesitar? Porque voy a habilitar que cada cierto tiempo el dispositivo me vaya recibiendo los datos. Y en comunicación me voy a traer entonces también el módulo Bluetooth. Así quedó. Hola, ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? señor. Señor. Sí, ok. Se quedó como un momento la llamada, ¿no? Y entonces les decía que vamos a poner también un Bluetooth, ¿de acuerdo? Obviamente porque lo necesitamos. Listo, ya con esto Ah, entonces tendríamos toda la parte que obedece a lo que necesito. Ya me voy a ir entonces a los bloques, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya entramos a la parte de los bloques, ¿qué vamos a empezar a hacer? Entonces, cuando el screen 1, o sea, cuando se inicialice esto, cuando se inicialice el screen 1, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues cuando se inicialice, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de poner? Este señor de aquí en estado de conexión, que es la etiqueta 2, que tiene que aparecer allí, desconectado, ¿cierto? Y los labels, entonces, 5, 7 y 9, tengo que ponerlos en vacío para que no aparezca nada, ¿cierto? Porque no tengo ningún dato. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, vamos aquí a la etiqueta 2. Entonces, vamos a poner la etiqueta 2 en su atributo texto. ¿Sí? La vamos a poner como ¿quién? La vamos a poner como. Entonces, vamos a poner aquí esto y vamos a escribir aquí desconectado. Desconectado. ¿Sí? Y los otros labels, que serían el 5, el 7 y el 9, o sea, este y este, también los voy a poner vacíos. Voy a duplicar esto y los voy a encajar aquí. Entonces vamos a poner el 5, la etiqueta 5, la etiqueta 7 y la etiqueta 9. La voy a poner entonces como desconectado, ¿cierto? Eso sería lo primero que vamos a hacer. Ahora vamos a empezar a programar el list speaker, ¿sí? O el selector de lista. Entonces me voy a ir con el conectar, ¿cierto? Entonces voy a los bloques. ¿Dónde está eso? Selector de lista. Entonces lo que le vamos a poner entonces es el before picking, antes de la selección, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pondríamos nosotros en el before picking? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ponemos? Los dispositivos, ¿no? Mostramos entonces los dispositivos, ¿cierto? ¿Dónde aparece eso? Recordemos que eso lo encontramos en set, es decir, poner list picker, el selector de lista, en su atributo elemento. Ya eso lo habíamos trabajado, ¿no? ¿Y qué elementos voy a poner allí? Voy al Bluetooth, ¿cierto? En el Bluetooth, ¿y cuáles voy a poner? Pues voy a buscar entonces Bluetooth en el atributo ¿cuál? Direcciones y ¿qué? Y nombre, ¿cierto? Que está por aquí. Y con esto lo que hago es poner todos los dispositivos que yo tenga allí. Eso es lo que yo necesito cuando en el antes de la selección, ¿cierto? Cuando le dé conectar, que me muestre todos los dispositivos. Ahora vamos a seguir entonces para conectar ese dispositivo, ¿cierto? Entonces nuevamente voy a ¿dónde? Al selector de lista, pero ahora ya voy a coger la función ¿cuál? Después de la selección, ¿cierto? En el before picking.
perdón, el after picking. ¿Qué vamos a hacer entonces, muchachos? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué se les ocurre? Pues tengo que tratar, como la persona iba a seleccionar algo de la lista, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué es? Lo que tengo que hacer entonces es evaluar la conexión, ¿cierto? Recuerden que ¿dónde encontramos eso? Por aquí en control. Y recuerden que lo que nosotros vamos a buscar es evaluar, pero ignorar el resultado. Es el que nosotros utilizamos, ¿cierto? Entonces lo arrastro aquí y ahí ¿a quién voy a llamar? Voy a llamar a conectar al Bluetooth, ¿cierto? Entonces voy aquí al cliente Bluetooth y voy a buscar entonces Bluetooth, el Bluetooth en su herramienta conectar, ¿cierto? Que es este de aquí, llamar cliente 1 Bluetooth, conectar. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? En la que la persona pulsó. ¿Dónde pulsó eso? Eso lo escogió en el list picker, ¿cierto? Entonces voy aquí al list picker, al seleccionador de lista, y voy a buscar entonces lo que él escribió. ¿Y dónde está? En el list picker, voy a coger cualquiera y lo voy a modificar aquí para evitarme la búsqueda. Y aquí no voy a coger habilitado, sino en el que se llama selección. Con esto me conecto ¿a dónde? Me conecto al dispositivo Bluetooth que la persona haya seleccionado. Ahora, ¿qué sigue? Pues yo necesito saber si se conectó. Necesariamente, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Si se conectó, entonces voy aquí a la parte de ¿qué? A la parte de control y voy a buscar un ¿qué? Voy a buscar un if. Voy a entrar un if. Entonces, sí ¿qué? Tengo que preguntarme si el Bluetooth se conectó. ¿Dónde busco si el Bluetooth está conectado? Entonces voy aquí a cliente Bluetooth y busco entonces si Bluetooth.conectado. Entonces vamos a poner este aquí y ahora cogemos, lo cambiamos, no hay problema. Entonces si Bluetooth está como conectado. Si el Bluetooth está conectado, entonces ¿qué tengo que hacer? Como el Bluetooth está conectado, este señor de aquí, que es la etiqueta 2, tiene que decir estado conectado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en los bloques? Este señor de aquí, la etiqueta 2, en su atributo texto, ¿cierto? Ya le voy a poner aquí el atributo, que es el atributo texto. Lo voy a poner como ¿quién? Vengo acá a texto y le digo entonces estado conectado. ¿De acuerdo? Y si no, voy a copiar este bloque, lo dupliqué, lo pongo aquí y lo que voy a decir es error de conexión. ¿Y qué etiqueta es? La misma, la etiqueta 2, ¿Etiqueta? que es este que estamos aquí. Estoy trabajando sobre la etiqueta 2, diciendo ya se conectó o, por el contrario, no se conectó. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Sí, señor. Bueno, ahora nosotros tenemos que empezar a prepararnos. Entonces para el recibimiento, por así decirlo, el recibimiento de los datos que yo tenga en el Bluetooth. O sea, en este momento ya yo estoy conectado, ¿de acuerdo? Ahora, como ya me conecté, el Bluetooth va a empezar a enviarme unos datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esos datos que el Bluetooth me está mandando? Primero, necesito crear dos variables. Entonces, voy a traer la primera variable, ¿para qué me va a servir? Para guardar los datos de entrada. Entonces, esta variable, vamos a ponerle entonces datos de entrada Bluetooth. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a poner esto? La voy a poner vacía de momento. ¿Para qué me sirve esto? Para recibir lo que el Bluetooth me envió. ¿De acuerdo? Ahora, también debo de crear otra variable. Esa variable obviamente también va a ser global, pero esta variable la voy a poner como una lista.
Vamos a hacer una lista de datos. ¿Y para qué voy a crear yo una lista? ¿Cuántos datos estoy enviando yo? Miren acá en el código del Arduino. Yo la voy a crear una lista, ¿por qué? Porque yo necesito que en esa lista, en la primera posición de la lista, se guarde la temperatura. En la segunda posición se guarde la humedad. Y en la tercera posición se guarde la luminosidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, como tengo 3 datos dentro, ya nosotros habíamos trabajado listas de listas, entonces aquí lo que voy a crear es una lista. Entonces vamos a crear una lista vacía, ¿de acuerdo? ¿Vamos hasta aquí? Entonces, Instructor, ahí no dice lista. no importa porque es el nombre, pero si la queremos cambiar, Ok. o sea, yo de nombre le puedo poner lo que yo quiera. En lo que sí no puedo fallar, en lo que no puedo fallar es en inicializarla como una lista, ¿de acuerdo? Pero bueno, esas variables solamente para lo único que me sirven, y lo digo así como para lo único que me sirve, no están así, ¿no? Hacen muchísimo. Es la declaración. Pero ahora yo necesito hacer algo. Recuerden que yo les dije hace un rato que cada vez que el timer se activara, que pasara un tiempo, él iba a recibir los datos, ¿cierto? ¿Dónde tengo ese evento? Lo tengo en el reloj, ¿cierto? Digamos que yo voy a recibir cada 5 segundos. Entonces, si yo quiero recibir cada 5 segundos, el tiempo entonces lo voy a poner entonces aquí en 5.000. Digamos que no lo quiero hacer cada 5.000, sino cada 10.000. Cada 10 segundos va a refrescar los valores que me está enviando por Bluetooth, ¿de acuerdo? Entonces, me devuelvo a bloques. Como él va a recibir es cada vez que pase el evento timer, entonces, ¿qué tengo que poner? Entonces, voy a reloj y ¿qué voy a decir? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Entonces, cuando el reloj 1 en su atributo temporizador, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que pase el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Entonces, primero, ¿qué es lo primero que tengo que preguntarme? Bueno, yo voy a poder hacer algo si el Bluetooth está conectado. Entonces, voy a poner, antes que nada, voy a poner entonces a preguntarme si el Bluetooth está activado. ¿Cómo me pregunto eso? Voy a lógica, perdón, voy a control y pongo un sí. Entonces, sí, ¿qué cosa? Si el Bluetooth está activo, ¿cómo sé si que el Bluetooth está activo? Voy aquí, cliente Bluetooth, y voy a buscar entonces si Bluetooth, voy a coger este y ya les pongo el que es si cliente Bluetooth 1 está conectado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí conectado. Si Bluetooth 1 está conectado, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si sí está conectado, entonces lo siguiente que yo voy a tener que hacer, ¿qué es? Entonces, como ya yo sé que está conectado, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a mirar a ver si hay datos disponibles. ¿Cómo así si hay datos disponibles, profesor? Yo puedo estar conectado al Bluetooth, pero puede ser que el Bluetooth no me está enviando absolutamente nada. Entonces, como no tengo que saber primero si me está enviando, entonces voy a tener que poner otro if. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué Puerto Serie que yo les decía, hay una bandera que se levanta, ¿cierto? Esa bandera se levanta y lo que me dice es, hey, prepárate que voy a enviarte un dato. ¿Se acuerdan que yo se lo expliqué de esa manera? Entonces, eso mismo voy a hacer acá, pero con el dispositivo Bluetooth. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es poner otro if. ¿Y qué voy a preguntarme en ese if? Si qué. Si el Bluetooth está, si ya está conectado. Bueno, como ya estaba conectado, si sí está conectado, ahora me voy a preguntar es, bueno, ¿y ese Bluetooth tiene la posibilidad o me va a enviar información? ¿Cómo lo hago eso? Me voy acá a matemáticas y busco una comparación. Entonces, ¿qué voy a llamar? Entonces, lo que me voy a preguntar es, bueno, si el Bluetooth está disponible, si hay datos disponibles para recibir.
Entonces, voy aquí al Bluetooth y ¿qué voy a buscar? Voy a buscar entonces bytes disponibles. Aquí está, no lo encontraba. Aquí está, llamar entonces cliente Bluetooth 1, bytes disponibles para recibir. Si esto es mayor que 0, ¿de acuerdo? Si esto es mayor, perdón, escogí, es que no era. Si esto es mayor que 0, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que tengo datos para recibir, ¿de acuerdo? Entonces, si esto se da, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que hacer dos cositas. Primero, ¿se acuerdan que yo había creado? Bueno, ya se va a acabar esta primera sesión. Volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? Sí, señor.